Ok, si no hay preguntas, vamos a continuar con los temas. No sé si se han fijado que siempre que iniciamos clase les pregunto por qué artículo vamos. Es porque vengo de dar Procesal Civil 2 primero, después Procesal Civil 1 y ahora Teoría General del Proceso. Entonces me toca estar viendo todo el código, diferentes partes del código en la mañana. Entonces por eso siempre me confundo por qué artículo vamos. ¿Por cuál vamos? Tenía una consulta en cuanto al artículo 89. Sí, con todo gusto, Marisela. ¿Qué consulta tiene en esta mañana de ese artículo? En el inciso sí dice: el pago de los honorarios gozarán del derecho especialísimo y preferente en eso, salvo en el caso de alimentos. ¿A qué se refiere? Que es siempre los alimentos van a tener un lugar preponderante, ¿verdad? O sea que primero están los alimentos y después los honorarios profesionales, ¿verdad? Eso sí, los honorarios profesionales tienen más derecho que cualquier otra cosa, como por ejemplo una deuda. Usted tiene una deuda, pero le debe honorarios profesionales a alguien, ¿cuál tiene más preeminencia? Los honorarios, ¿verdad? Eso sí, usted le debe alimento a sus hijos, le debe honorarios a un abogado y tiene deudas, entonces va en un orden. Primero los hijos, después los honorarios y después las demás deudas, ¿verdad? Ese es el orden que establece el Código Procesal Civil. Okay. No sé si tienen alguna otra consultita. Entonces iniciaríamos a la asistencia jurídica gratuita. Primero, ¿qué nos dice el artículo 90? ¿Quién tiene derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita? Dice que es toda persona. O sea, toda persona tiene derecho, ¿verdad? Siempre y cuando no pueda los honorarios profesionales de un abogado. Dice que la Corte Suprema va a emitir un reglamento. No existe todavía ese reglamento, pero se lleva a cabo a través de lo que establece este capítulo, ¿verdad? A través de este capítulo, así se lleva a cabo. ¿Quién defiende a una persona con asistencia jurídica gratuita? La Defensoría Pública es la que tiene la representación de aquellos que tienen asistencia jurídica gratuita. ¿Quién tiene, asimismo dice el 91, ¿verdad? ¿En qué momento procesal yo puedo solicitar asistencia jurídica gratuita? Dice que lo puede hacer previamente a la demanda, o sea, antes de presentar la demanda. Lo puede hacer con la demanda, lo puede hacer, o sea, dice con la demanda o con la contestación, porque puede ser que el que necesite asistencia jurídica gratuita sea el demandante, o sea, el demandado. Y por último, dice en cualquier momento posterior con causa justificada. Por ejemplo, usted en uno de los huracanes perdió absolutamente todo lo que tenía, todo, pero usted ya estaba en ese juicio. Entonces se le hace un estudio socioeconómico, que ya lo vamos a ver, para la asistencia jurídica gratuita. Artículo 92. ¿Qué requisitos necesita reunir el beneficio de asistencia jurídica gratuita? O sea, dice litigar por derechos propios. ¿Qué quiere decir litigar por derechos propios? O sea, usted no lo está haciendo por nadie. O sea, nadie puede solicitar asistencia
jurídica gratuita por otra persona, sino que eso es personalísimo. ¿Ok? Dice que se denegará toda solicitud de beneficio cuando se ha tratado de una cesión fraudulenta. Por ejemplo, que usted manifieste que está representando a alguien sin recursos y no es cierto. Como les dije, no es lo mismo que usted no pueda pagar a que usted no quiera pagar. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué dice el literal B? Dice que la pretensión debe de estar fundada en derecho, o sea, debe haber un proceso legal, ¿verdad? Dice lo que determinará la Defensoría Pública. Entonces, la Defensoría Pública, la solicitud de asistencia jurídica gratuita, se va a poner en conocimiento también de la Defensoría Pública, ¿verdad? Y la Defensoría Pública va a hacer el trámite. Ok, ¿qué debe tener presente? Que revisar el tribunal y también la asistencia y también la Defensoría Pública. Dice, el patrimonio del solicitante, mire cuántas cosas son varias. El patrimonio del solicitante, su profesión o industria, pero si él es profesional o no, ¿verdad? Sus rentas, o sea, cuánto paga de renta, si paga, sus deudas, las cargas personales, o sea, cuántos hijos tiene o qué personas dependen de él, ¿verdad? Sus aptitudes intelectuales o físicas, ¿verdad? Y dice cualquier otra que el juez o tribunal estime pertinente, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas no solo es de ir a decir, fíjense, hacer un estudio socioeconómico, donde todas esas cosas, ¿verdad? Artículo 93. Usted obtiene el beneficio cuando le dan la asistencia jurídica gratuita. ¿A qué derechos tiene? Ok. Asesoramiento gratuita previos al proceso a cargo de la Defensoría Pública. O sea, el defensor público va a estar usted, claro, va a depender del momento procesal usted lo solicite, porque si había empezado el juicio no le va a poder dar esa asesoría previa, pero sí se la va a dar durante el juicio, decirle qué es lo que más le conviene, qué derechos tiene y todo eso. Defensa y representación gratuita. Usted no va a pagar absolutamente nada al abogado, ¿verdad? Al defensor. Inserción o edictos. Si es necesario, por ejemplo, si usted solicita edictos, ¿cuáles son los edictos? Son las publicaciones en la radio y son las publicaciones en los diarios, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, obviamente, usted va a la radio, eso tiene un costo. Usted quiere pedir un anuncio, tiene un costo. Usted va a publicar algo, tiene un costo. Entonces, usted no va a pagar nada. Okay. ¿Quién lo va a pagar? Porque el periódico no lo va a hacer gratuitamente, ¿verdad? Porque es una empresa privada. Entonces lo va a pagar el Poder Judicial. Lo va a pagar el Poder Judicial. Asistencia pericial gratuita. Por ejemplo, usted necesita un perito, una persona experta en determinada materia. Todos los peritos hay que pagar por su trabajo. Entonces, en ese caso de asistencia jurídica gratuita, usted no va a pagar el perito. Claro, ¿a quién se le va a poner como perito? Los que trabajen en la corte o para la corte, ¿verdad? Esos le va a permitir el tribunal que usted los pueda utilizar, ¿verdad? O sea, o pueda utilizar empleados de administración pública, o sea, peritos que trabajen para el Estado. ¿Me entiende? Va a ser oneroso eso. Los gastos de traslado para testigos. Usted tiene un testigo, pero el testigo vive en San Pedro. Hay que pagarle el bus, hay que pagarle la alimentación, hay que pagarle la estadía, ¿verdad? Todo eso se paga. No va a pagar nada, lo va a pagar el Poder Judicial.
obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales. Entonces, por ejemplo, en el Poder Judicial hay una fotocopiadora, entonces la fotocopiadora usted ocupa tantas copias, bueno, no la va a pagar el Poder Judicial. Actas notariales le va a pagar el Poder Judicial al notario. Exenciones de derechos arancelarios, notariales y registrales, o sea, los impuestos que debe de pagar no los va a pagar, los honorarios del notario no los va a pagar, los honorarios por, o sea, los impuestos que se pagan para registrar algo no los va a pagar. Entonces, si usted se fija, es un gran beneficio, pero ¿a quién se le va a dar? A aquel que tenga el derecho. Por eso es que se va a revisar todo lo que les estoy explicando. ¿Cuál va a ser el procedimiento una vez iniciado usted la solicitud? Entonces dice, primero que la solicitud no va a suspender el proceso va a continuar igual, ¿verdad? Y dice que se va a definir por las disposiciones del proceso abreviado. ¿Se acuerdan que ayer les dieron la diferencia entre el procedimiento ordinario, que lo apuntara, y el abreviado? Entonces, ¿qué quiere decir? Después de que usted solicita la solicitud de asistencia jurídica gratuita, el juez va a señalar una audiencia, ¿ok? Donde las partes va a llevar todo su medio probatorio para acreditar que no puede pagar, y el juez va a dictaminar. Dice que el juez o tribunal podrá decretar la suspensión. ¿Cuándo va a decretar la suspensión del juicio? Lo normal es que no lo haga, pero sí hay una excepción, que por ejemplo se vaya a vencer un término. Si se va a vencer un término, entonces ahí sí puede suspender el juicio por mientras se evacúa la asistencia jurídica gratuita. Y el numeral 3 dice que si usted lo solicita antes de iniciar el juicio, entonces antes de que usted presente la demanda, el juez va a resolver si usted tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita. Preguntas, mis queridos alumnos, sobre la asistencia jurídica gratuita, y preguntarle a la compañera Saraí Sabión si ya tiene audio. Sí, no que mi internet falla. Ok, está bien. ¿Tienen alguna? Fíjense que yo siempre he manejado esa duda porque hace muchos años mi familia llevó un caso y buscaron así la asistencia gratuita. ¿Qué tan confiables son? ¿O cuánto se esmeran? Porque, ¿verdad? No, o sea, tiene que comprobar que está en una situación calamitosa. Pero si, por ejemplo, usted tiene sueldo, todas esas cosas, difícilmente le va a proceder una jurídica gratuita. No, yo me refiero al trabajo que desempeña un abogado. Sí, claro, no, es innegable que no es lo mismo pagarle a un profesional de derecho, pero fíjense que sí he tenido la oportunidad únicamente en una ocasión de que a mi contraparte la defendió un defensor público y fue extremadamente diligente, muy bueno, muy profesional, a pesar de que él no tenía ningún grado de conexión con el cliente, en este caso, ¿verdad? Con su cliente, pero fue muy profesional. Entonces le puedo decir que la única experiencia que tenía ha sido muy positiva con respecto al defensor público. Claro, uno debe de estar insumando, ¿verdad? Debe de estar en constante comunicación con el profesional del derecho. Ocupa algo, abogado, necesita algo, aquí estamos para servirle. Inclusive yo tengo como norma general que en mi juicio yo de verdad que hago que el cliente se sienta parte del proceso.
¿verdad? Para que sepa uno lo que cuesta, todo lo que se está haciendo, porque ¿qué pasa si usted no le informa, Marisela, a su cliente lo que está pasando? Él no va a saber nada. Entonces, yo normalmente lo invito a ir a la corte. Muchas veces voy con ellos. Miren el juicio, léalo, vea todo lo que se está haciendo, vea lo que expresó la otra parte, léalo por usted mismo. ¿Para qué? Para uno no entrar en el chisme, en entrar en controversia, sino decirle, mire, lea las cosas. Yo normalmente les doy copia de todo a los clientes, ¿verdad? Constantemente. Entonces le diré que creo yo que la asistencia jurídica gratuita, claro, tiene que ver también, Marisela, que hay que ver si la persona tiene la razón también, ¿verdad? Porque ir a representar a alguien que no tiene la razón es complicado. O sea, siempre el proceso va a ser en contra de esa persona, ¿verdad? Aunque usted tenga la mayor voluntad, ¿verdad? Hay que analizar bien el caso específico, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra consultita. Abogado, en el artículo 93, en el numeral 3, dice la inserción gratuita de anuncios o edictos en el curso del proceso, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿a qué se refiere con respecto de que qué es lo que se anuncia en... Claro, eso no va a haber en procesal civil 1, en procesal civil 2. Claro, montones de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a rematar un bien, se publica en los periódicos. Vean la parte de clasificados y ahí van a ver un montón de anuncios judiciales, ¿verdad? Del periódico, lo pueden ver digitalmente. Vean los clasificados, hay un montón de cosas. Por ejemplo, usted no sabe el domicilio de alguien, lo tiene que hacer por edicto, le tiene que notificar a través del periódico, en la radio. Son montones de situaciones, claro. Ustedes la van a ver en procesal civil 1 y procesal civil 2. Entonces, lo que tienen que saber es que el que tiene asistencia jurídica gratuita no va a pagar nada de eso, ¿verdad? Pero todo eso lo van a ir aprendiendo, ¿verdad? En el transcurso del juicio. Si se fija, si toman el código, miren cuánto ellos han estudiado el código. ¿Qué le voy a decir? Un 10%. Falta todavía el 90% del código, ¿verdad? Que lo estudien. Ahorita ustedes, teoría general del proceso, normalmente es la que tiene menos contenido teórico. Entonces usted va a ver más o menos 20% del código. Entonces muchísimas cosas va a tener muchísimas dudas porque no los ha visto, pues. Tiene que ver todo el código para eso, ¿verdad? Entonces edictos son montones, ¿verdad? El código le va diciendo, va a haber artículos donde le va a decir, si no encuentra el domicilio, hágalo por edicto. Si no puede notificar a la persona porque no designó dónde, hágalo por edicto. Entonces ahí dice, el mismo código le va diciendo, si no es por aquí, por edicto. Si no es por aquí, por edicto. Pues, eso está mucho más adelante. Que lean los contenidos para más adelante, para que puedan ver un poquito lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? No sé si alguien tiene otra preguntita. Todas las acumulaciones de pretensiones, ¿qué son pretensiones? Es lo que deseamos, lo que le pedimos al tribunal, lo que pretendemos. Entonces, por ejemplo, yo demando a Saraí, la demando porque quiero que me pague lo que me debe, pero también quiero que me pague intereses, también quiero que me pague costas, también quiero que me pague daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque por el no pago yo perdí mi casa, por ejemplo. Entonces, si usted se fija, yo estoy pidiendo no solo una cosa, estoy pidiendo lo que me debe, los intereses, la costa y daños y perjuicios, estoy pidiendo 4 cosas. Entonces dice la ley que se permite por regla general que usted las pida todas al mismo tiempo, que se acumule, o sea, que se puedan pedir al mismo tiempo. Y los procesos, Saraí me debe porque la contraté, porque ella es arquitecto y la contraté
para que me hiciera una piscina en mi casa. Por eso me debe 100,000. Pero fíjese que yo la demandé hace como 6 meses porque también le pedí que me hiciera un muro y las dos cosas se las pagué y el muro también me quedó mal. Entonces tengo que presentar este otro juicio. Entonces quiero que se acumule y que sea uno solo, porque contra la misma persona y por una deuda hacer. Eso lo van a ver en procesal civil 2. Entonces son obligaciones de hacer. Tenía que hacer algo Saraí y no lo hizo. Entonces yo puedo acumular los dos juicios, si puedo. Si puedo. Pero es que no lo presenté hace 6 meses y ahorita, y el otro ahorita, claro, no hay problema, se pueden acumular. Eso es lo que dice este artículo. Vamos ahora a ver las acumulaciones de pretensiones de manera detallada. Este es el tema más largo de teoría general del proceso, que es las acumulaciones, porque hay muchos requisitos. Dice, yo puedo acumular varias pretensiones si cumplo lo siguiente. Primero, que el juez tenga jurisdicción y competencia. Eso es lógica jurídica. Porque no puedo ir a solicitarle a un juez que no tiene jurisdicción ni competencia que me haga algo. Dice, en razón de la materia. Tiene que ser obviamente materia civil. Porque yo lo que no puedo acumular es que Saraí me debe dinero. Pero me debe dinero, pero yo soy empleado de ella y me debe también prestaciones laborales. No las puede acumular, porque una es materia laboral y la otra es materia civil. No se pueden acumular. ¿Ok? En razón, dice, del tipo de proceso. ¿Ok? Hay un proceso que no es civil, hay un procedimiento especial que es en otra materia también y sobre otro procedimiento, de que ahí no se puede acumular tampoco. Eso lo vamos a ver más en los talleres prácticos. Por ejemplo, las demandas tienen distintas pretensiones. Por ejemplo, yo demando por ejemplo, a Saraí porque me debe dinero, pero demandé también a Marisela porque el terreno donde está Marisela es mío. Entonces yo no puedo acumular la demanda de Marisela y la de Saraí en la misma, porque son procesos totalmente diferentes. Por ejemplo, el procedimiento ordinario, lo que dice es que, bueno, no puedo hacer un abreviado si es ordinario, ¿verdad? No lo puedo acumular. Un abreviado que solo lo van a ver en procesal civil 1. ¿Cuál es el procedimiento que establece la ley para la acumulación? Dice que se hace un requerimiento al demandante, por ejemplo, si yo cometí un error y acumulé indebidamente varias solicitudes que yo hice, hay un procedimiento que la ley dice que tengo que seguir. ¿Cuál es? Aquí lo dice el numeral 4. Tengo que requerir al demandante porque cometió un error. Tengo 3 días para subsanarlos, ese error que cometí. Y si no lo subsano, me van a inadmitir la demanda. O sea, yo presenté diferentes cosas que no proceden. Como les decía, pedí, por ejemplo, un divorcio en el juzgado civil. No, para eso están los juzgados de familia. Pero también presenté una deuda que me debe mi cónyuge. Entonces la deuda civil sí puedo presentarla en lo civil, pero el divorcio no. Y me va a decir que lo subsane. Y si no subsano, diciendo que el divorcio ya no lo solicito en el juzgado por no ser competente, entonces me van a inadmitir la demanda.
Eso es lo que dice la ley. ¿Se acuerdan del principio número 20 que había? Que era la subsanación, que dice que cuando son subsanables nos van a dar un término. Este es un ejemplo de ese principio. ¿Cuál es la acumulación objetiva? La objetiva es que usted en una demanda puede acumular varias pretensiones que sean compatibles. Por ejemplo, yo puedo pedir, esa es la competencia objetiva, capital, intereses y costas. Perfectamente lo puedo hacer. Eso es compatible. Pero ¿qué pasa? Que si es incompatible, lo que es el numeral 2. Será incompatible, dice, el ejercicio simultáneo de dos pretensiones en un mismo proceso. Una laboral y una civil en un mismo proceso son incompatibles. ¿Cuál es la acumulación objetiva eventual? El actor, o sea, el demandante, podrá acumular eventualmente pretensiones entre sí incompatibles. Ahí hay una excepción, porque dice que eventualmente, o sea, en un caso especial, te voy a dar uno. Por ejemplo, nosotros ganamos un proceso penal. Yo gano un proceso penal de fraude y quiero demandar por daños y perjuicios. Entonces, ahí sí es otra materia, pero que es compatible con lo civil. Entonces, yo después, con ese fallo penal, puedo presentar una demanda civil. Eso se llama competencia objetiva eventual. Cuando algo lo hago civil que proviene de otra materia. ¿Ok? Entonces, eso es eventual. ¿Cuál es la acumulación subjetiva? La acumulación subjetiva es que existe, dice, un nexo o razón del título o causa a pedir. Por ejemplo, un pagaré. Ese pagaré establece varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, establece capital, intereses y también tiene una cláusula indemnizatoria, el pagaré. Eso lo van a ver en derecho mercantil, que es cómo se elaboran los pagarés. Los títulos valores, las letras de cambio, van a ver los contratos y todo eso, ¿verdad? Dice la ley que la acumulación subjetiva es cuando deriva de títulos y cosas que yo puedo pedir en base a ese título, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son conexas, o sea, están relacionadas, como el ejemplo que les acabo de dar. Preguntas, mis queridos alumnos, de los diferentes tipos de acumulaciones. No, perdón, disculpe. ¿Me podría ayudar con otro ejemplo sobre el artículo 98 que usted mencionó, que es hacer algo de otra materia a civil, ¿verdad? Entonces, ¿me podría ayudar con otro ejemplo, por favor? ¿Cuál fue el que le di? En el artículo 98 dijo de que es hacer como ejemplo algo penal a civil. Es lo que yo entendí, pero un ejemplo. Yo le pregunto, ahora le pregunto yo a usted, dígame otro ejemplo que usted piense. Si ya le di uno y usted ya dijo que viene de otra materia y lo dijo bien, razone uno. Razone. Le puedo asegurar que me puede dar 20. No sé si cabería en el ejemplo, pero usted mencionó anteriormente un ejemplo sobre, como por ejemplo, un divorcio, de que podría, o sea, por ejemplo. Usted y yo somos pareja, estamos casados, no estamos divorciando, estamos en el juzgado. ¿En dónde estamos? ¿En qué juzgado? De familia, ¿verdad? Estamos en el juzgado de familia. Pero vine yo
entré a la casa y destruí la casa, todo lo que había, quebré, ¿cómo se llama? Los televisores, quebré las camas, quebré la estufa, porque como no estamos, ¿cómo se llama? Divorciando, ahí usted puede hacer dos cosas. Puede presentar una denuncia de violencia psicológica y patrimonial, ¿ok? Porque le afecta psicológicamente lo que acabo de hacer y también le afecta patrimonialmente. O puedo presentar una demanda de daños y perjuicios por todo lo que he hecho, porque el menaje le corresponde a la mujer, ¿verdad? Eso es el código de familia, ¿verdad? Entonces, yo le estoy afectando a usted, entonces usted me demanda por daños y perjuicios para que yo pague todo lo que quebré. ¿Y de dónde proviene esa demanda civil? Esa acumulación objetiva eventual. ¿De dónde viene? De un proceso de familia. Usted le di a uno de familia y le dio uno penal. Entonces ustedes deben de razonar otros, ¿verdad? Otros. Acuérdense el video, ¿verdad? Acuérdense el video, ¿verdad? Muy bien. Siempre traten, ¿verdad? De hacer ese razonamiento, ¿verdad? Abogado. Sí. En cuanto a la acumulación, ¿tiene algún límite de tiempo? O, por ejemplo, pueden pasar años y se presenta algún otro caso diferente, pero relacionado. No, mi estimada, porque si pasaron años, capaz que ya terminó. Entonces, ¿cómo no va a acumular si ya terminó? Por ejemplo, ya no se puede. Se supone, ya vamos a ver, ahorita vamos a entrar a eso que usted está diciendo. Ahorita vamos a entrar al tema de la acumulación de procesos. Hay ciertos requisitos y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Vamos a ver, acumulación de procesos, que es lo que está diciendo la compañera. Porque una cosa era la de pretensiones, que es lo que yo deseo, y otra cosa es de procesos, es de juicios, diferentes juicios. ¿Cómo los puedo unir en uno solo? Son dos temas diferentes. Una cosa es que en una demanda, el primer tema de la acumulación de pretensiones es que yo en una demanda pido varias cosas. Ese es un ejemplo. Y otra es acumulación de procesos, que son varios juicios. Quiero que se lleven a cabo en uno solo. Son dos temas diferentes, ¿verdad? Ahora vamos al proceso. O sea, acumulación de varios juicios para que lleven en uno solo. Dice, únicamente procede a instancia de parte. O sea, no lo puede hacer de oficio ningún juez. Ningún juez. Solo que usted lo... ¿Y cuándo es admisible? O sea, ¿cuándo va a proceder? Ok. Que la sentencia dice que hay de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos perjudiciales en el otro. O sea que deben de estar conectadas. O sea que la sentencia va a afectar los dos juicios. Ejemplo, yo demandé a la compañera González, la demando, porque yo digo que donde ella vive es mío, pero ya tengo con ella otro juicio, por ejemplo, de una fracción de ese terreno, que lo iniciamos hace 3 meses. Entonces, yo presento esa demanda y ella puede pedir que se acumulen. Hombre, ¿cómo vamos a estar peleando en 2 juicios si al final los terrenos son parte del mismo terreno? No tiene sentido que estemos en 2 juicios. Entonces, es que en la misma sentencia se evacúe todo, según él. Dice el B, que si se decide por separado, dice, pudieran dictarse sentencias con pronunciamientos contradictorios, incompatibles y mutuamente excluyentes. Es lo que le acabo de decir ahorita. El mismo ejemplo cabe. Si
la sentencia donde dice que una parte del terreno es de ella y en el otro juicio dice que la otra parte del terreno es mía. Entonces son contradictorios, ¿verdad? Porque se supone que todo es mío. Yo estoy diciendo que todo es mío. Entonces van a chocar esa sentencia. Van a ser incompatibles, van a ser excluyentes. Por eso deben de terminar en una sola. Y por eso en ese caso que les estoy exponiendo, cabe la acumulación de procesos. ¿A quién se le va a solicitar? Dice, al juez que conozca el proceso más antiguo. A él. O sea, que en el caso de la compañera González y su servidor, ¿a quién hay que pedirle la acumulación? Al juez nuevo que está conociendo el nuevo juicio, porque en el juzgado hay 22 jueces. Le tocó a uno, el nuevo, o le tengo que presentar al viejo. Al viejo. A él hay que solicitarle la acumulación. ¿Qué procesos son acumulables? Hay procesos que son acumulables, procesos que no lo son. ¿Cuáles son los acumulables? Los procesos acumulables. Dice, solo procede a la acumulación de procesos declarativos que se sustancien por los mismos trámites. O sea, se pueden acumular ordinarios, se pueden acumular 3 abreviados, pero lo que usted no puede acumular es un abreviado con un ordinario, por ejemplo. Eso no lo puede hacer. Otra cosa, dice el numeral 2, para que sea admisible la acumulación de procesos, será preciso que estos se encuentren en primera instancia y que ninguno haya iniciado la audiencia probatoria, ya sea del ordinario o el abreviado. Aquí está la respuesta de la pregunta de la compañera González. ¿Hasta qué momento puedo? Hasta antes de la audiencia probatoria de ambos juicios. Hasta ese momento puedo acumular. Entonces, no importa la cantidad de tiempo que haya pasado, lo que importa es en qué momento procesal están los juicios, para ver si procede, ¿verdad? Por ejemplo, se rechazará cuando conste que las partes pudieron acudir a la acumulación de pretensiones. O sea, si usted lo pudo hacer en una sola demanda y usted no lo hizo, el juez le puede dar por no acumulable ese proceso, porque usted tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. 2. En los procesos cuya acumulación que se pretenda fueren promovidos por el mismo demandante o por el demandado reconveniente. ¿Por qué no va a haber acumulación ahí? Porque es el mismo juicio. ¿Quién es el demandado reconveniente? Miren, los demandan. Ustedes pueden contestar. Hay una figura que se llama reconvención. No toda contestación es una reconvención, porque reconvención es contrademanda. Si yo demando, por ejemplo, a Yamilet, y Yamilet le digo que ella me debe 200,000 empiras, y Yamilet contesta que lo que pasa es que no me puede pagar, que está en una situación económica difícil, que el COVID, el robo. Esa es una contestación, pero no es una reconvención. Diferente fuera que yo la demando
con los mismos 200.000 lempiras. Pero viene Yamilet y me dice, le dice al juez, no señor juez, yo no le debo un tan solo 5 al abogado. Al contrario, él me debe $500.000 de lempiras. Y aquí están las pruebas. Esa es una reconvención. Es una contestación con una reconvención. Me está contrademandando. Entonces, por eso ella se llama demandada reconveniente. Porque es demandada, pero me está contrademandando a mí. Y yo soy el demandante reconvenido. ¿Por qué? Porque soy el que presentó la demanda, pero el que tengo una contrademanda. Eso es pura lógica jurídica. Por eso dice demandado reconveniente, ¿verdad? Es sumamente sencillo. Lo único es que tienen que leerlo y estudiarlo, ¿verdad? Pero es sumamente sencillo. ¿Qué más? ¿Qué otro proceso no es acumulable? Dice, los que se encuentren pendientes ante los órganos jurisdiccionales, si el juzgado del proceso más antiguo careciera de competencia objetiva. Por ejemplo, es cierto, hay 2 juicios, uno en lo civil, pero hay uno en lo penal. Y el penal es el primero, es el más antiguo, pero no se pueden acumular porque son materias diferentes. No se pueden acumular. Lo es ganar el penal y después presentar un civil, pero no se pueden acumular al mismo tiempo. No sé si me comprenden. Mientras yo no puedo acumular, si yo demandé a Kevin Mena diciendo que él por hurto, yo no lo puedo demandar civilmente para que me reponga lo que me hurtó si todavía no ha salido la sentencia que diga que me hurtó. ¿Cómo le voy a pedir que me pague daños y perjuicios si no lo ha condenado todavía? O sea, no se sabe si es culpable. ¿Me comprenden? Por lógica jurídica no lo puedo acumular. Porque tiene que salir el fallo primero de lo penal para que yo lo pueda demandar civilmente. No lo puedo hacer al mismo tiempo. No tiene lógica jurídica, ¿verdad? Todavía no tengo el derecho. ¿Ok? Dice, cuando también no son acumulables, cuando la competencia territorial del más moderno tenga carácter inderogable. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que vimos un artículo en el primer parcial que decía específicamente a dónde se tenía que demandar? ¿Se acuerdan? Entonces, sí, aquí lo dice de manera clara. Dice, si el proceso más moderno tiene otra ya designado a dónde se tiene que demandar y no es el mismo lugar, entonces no se puede acumular. Usted tiene que ir, todo lo que aprendió en el primer parcial, lo tiene que ir aplicando, ¿verdad? Lo tiene que ir aplicando acá para poder comprender el código. Y el último, dice, se lo voy a explicar, cuando 2 o más casos sobre lo mismo. Yo tengo inclusive aquí ¿cómo se llama? Un caso. Por ejemplo, el caso de Café El Indio. Siempre lo pongo de ejemplo. Miren, en el caso de Café El Indio, hubieron, no sé, 10 y 15 procesos civiles. Eran las mismas partes, de diferentes. Entonces, eso ya para la ley lo considera, la ley lo considera no acumulable, porque eran demasiados juicios. Entonces, son las mismas partes
y en relación con lo mismo. Todas eran lo mismo, la misma parte y alegando lo mismo, nomás que de diferente manera. La ley dice en ese caso que no son acumulables, ¿verdad? No son acumulables, ¿verdad? El 103, la no suspensión, que cuando usted solicita una acumulación de procesos no va a suspender el juicio principal. Siempre los juicios van a seguir avanzando, ¿ok? Lo único es que no se va a dictar sentencia hasta que no se resuelva la acumulación. Eso es lo que dice la ley. Y dice que si están los juicios en juzgados, juicios que lo llevan diferentes jueces en un mismo juzgado. ¿Ok? Eso es muy posible, ¿verdad? Entonces dice el 104, ¿cuáles son los trámites para iniciar esa acumulación? Dice que lo debo hacer por escrito. Ustedes ya saben hacer escrito, ¿verdad? Usted presenta un escrito, ¿qué va a decir? Se solicita acumulación de procesos que se encuentran en este mismo órgano jurisdiccional. Los expedientes son los números tales y tales en la suma. Se exponen motivos. Y ahí ya tiene el título del escrito. Dice que en el proceso ordinario la acumulación solo será posible si el litigio más antiguo no hubiera llegado aún al trámite de la audiencia probatoria. Acuérdense que eso lo vimos anteriormente también, ¿verdad? Que no se hayan evacuado las pruebas. Y en el proceso ordinario, abreviado, si están en un mismo juzgado, debe realizarse con una antelación mínima de 5 días a la celebración de la audiencia. Entonces, por lo menos 5 días antes de que se celebre la audiencia del juicio abreviado, usted debe solicitar la acumulación, porque si no, después ya no procede. Sustanciación. ¿Cómo es el procedimiento? Usted hace la solicitud por escrito. De esa solicitud, usted presenta copia para su otra parte, para su contraparte. La otra parte tiene 5 días para hacer sus alegaciones, ya sea para si está de acuerdo o no, que se acumulen, lo que sea. Y el juez tiene 5 días para resolver. Eso es lo que dice el artículo 106. Acumulación, admisión de la acumulación. O sea, cuando ya procedió, ¿verdad? O sea, ya no la otorgaron. ¿Qué va a pasar entonces? Sí, ya me dijeron que sí me lo van a acumular, pero ¿cómo la voy a hacer efectiva? ¿Cómo se va a hacer efectiva? Entonces ahí dice, aceptada la acumulación, se ordenará que los procesos más modernos se unan al más antiguo. Entonces, pongámosle que sean nada más 2, el antiguo y el nuevo. Entonces, el nuevo ya no lo va a conocer el juez que lo está conociendo, sino que lo va a conocer el, ¿verdad? Y si es el mismo juez el que los está conociendo, igual lo va a acumular. Igual. Es el numeral 2, que se van a suspender hasta que no termine de hacerse la acumulación. Se van a suspender los trámites de ambos hasta que termine de hacerse la acumulación. Pero ¿qué pasa si me deniegan la acumulación? Me van a condenar en costas por haberlo solicitado. Me van a condenar a pagar. ¿Por qué hace esto el código? Porque el código es extremadamente formalista. Y el código nos obliga a que si solicitamos 100% seguros, o por lo menos tenemos un grado de certeza bastante elevado. Porque si nos deniegan algo, el juzgado entiende que lo pedimos para atrasar. Entonces, eso es en perjuicio nuestro. Hasta ahí nos vamos a llegar. ¿Tienen alguna consultita, mis queridos alumnos?
Ok, entonces mañana vamos a ver desde el artículo, si Dios lo permite, del 107 y vamos a terminar en el 134. Se los digo para que lo vayan leyendo y así se les haga mucho más fácil la comprensión el día de mañana. Les mando un abrazo fuerte a cada uno. Les deseo mucho éxito en sus demás clases. Y nos vemos mañana porque, si Dios lo permite, el jueves o a más tardar el lunes, terminamos el contenido del segundo parcial y ya entramos a los talleres prácticos, ¿verdad?